Bueno, ahí tienen las imágenes en estado crítico, se espera lo peor y vamos a hablar de Mandela y vamos a hablar un poco de su relación con Miami. Hay mucha tela por donde cortar si nos vamos al año 90, lo que ocurrió después en el 2003 y por supuesto a lo que está ocurriendo hoy día. Para eso le doy las buenas noches desde Nueva York. Está la congresista Ileana Ros-Lehtinen. Congresista, ¿qué tal? Muy buenas noches, Félix Guillermo. ¿Cómo están ustedes? Muy encantado de saludarle. Tengo aquí a un estimado colega, Roberto Rodríguez Tejera, que también va a ser parte de esta conversación. Yo lo quiero y como mi padre lo quería tanto. Así que cariño, Roberto. Igualmente para usted, congresista. Está en Nueva York, no en Washington, ¿verdad? Sí, tengo un evento mañana, así que estoy aquí, pero ya mañana por la tarde tenemos sesión, así que un evento por la mañana y cojo el avión a Washington y empezamos la semana de nuevo. Congresista, vámonos un poco a lo que ocurrió en el año 90, aquel boicot estuvo presidido en aquel momento por el que era alcalde de la ciudad de Miami, hoy es comisionado del condado Miami-Dade, Javier Suárez, y también por otros 4 cubanoamericanos que tenían alcaldías en distintas municipalidades. ¿Qué le parece esa decisión que se tomó en aquel momento, que por cierto tuvo un costo económico, ya que la comunidad negra hizo un boicot que le costó millones de dólares al sur de la Florida? Bueno, el boicot que estamos hablando es que una comunidad le hizo un boicot al sur de la Florida. Sí, en aquel momento, cuando en el año 90 no se le rindieron los tributos a Nelson Mandela cuando vino a Miami, hubo una especie de boicot de un grupo negro que dijo que no venía al sur de la Florida precisamente como castigo por aquello que se había hecho. Yo creo que ya esa época difícil y controversial de nuestra comunidad ya ha pasado. ¿Pero usted cree que es una página que se debe borrar? No, ¿Cómo lo recuerda? Mira, Nelson Mandela fue un tremendo líder para esa nación y rompió el sistema tan cruel de apartheid. Ahora, yo creo que incorrectamente él estuvo muy sólido con Fidel Castro. Yo entiendo que, bueno, por razones sentimentales que Fidel Castro y Nelson Mandela tuvieron esta estrecha relación, pero es una pena que él no vio la miseria del pueblo cubano, que igual que su país estaban sufriendo las personas de la raza negra. En Cuba la comunidad negra, igual que la comunidad blanca, están sufriendo, no tienen democracia, no tienen libertad. Qué pena que él no pudo ver la realidad de lo que estaba ocurriendo en Cuba y siempre fue un tremendo amigo de Fidel Castro. Mire, si me permite, voy a citar, congresista, textualmente, dice: Mandela hizo declaraciones, por ejemplo, como esta: la revolución cubana ha sido fuente de inspiración para los amantes de la libertad. Dijo eso, y también dijo: los internacionalistas cubanos contribuyeron a la independencia y a la libertad de África, lo pone en general. Sufrimiento en ese momento del pueblo cubano, que es el sufrimiento que todavía sigue pasando el pueblo cubano, que esa revolución era para los élites, Fidel Castro, Raúl Castro y sus familiares. Esa revolución no ayudó al pueblo oprimido de Cuba, ni en ese momento ni ahora. Así que nunca él pudo entender. Hay personas que no quieren entender la realidad, pero igual que nosotros entendimos que lo que estaba ocurriendo en Sudáfrica era un crimen, porque no se debe discriminar contra una persona por razones raciales. En Cuba sigue una discriminación en contra no solamente la comunidad negra, sino todas las comunidades. Ahí la discriminación es los comunistas y los bombivans de los Castros y el resto de la población de Cuba, que no tienen democracia, libertad, que hay solamente una prensa controlada por el Estado, que no hay libertades para expresar sus opiniones. Ese tipo de sistema Nelson Mandela no quiso entender y por eso él no vio la Cuba como es. Roberto, ¿consideras que fue un desacierto ese desaire como se planteó en el año 90, pues lo que se hizo, ese boicot? Sin embargo, 13 años después está el alcalde Alex Penelas y se le rinde un homenaje. Se trata un poco de olvidar lo que se había hecho 13 años atrás. Yo creo que, o sea, primero que todo quiero reconocer en Mandela, y saludar a la congresista primero, pero quiero reconocer en Mandela uno de los grandes líderes del siglo XX, más allá de las diferencias
influencia que nosotros los cubanos hayamos tenido con él en un momento dado muy particular. No solamente logra unir su país y crear básicamente un país total y completamente desvertebrado, una nación. Una transición. Una transición. En caso que esa transición no hubiera pues sido exitosa, no solamente Angola, no solamente Sudáfrica, sino todo el Cuerno de África probablemente hubiera sufrido unas consecuencias tremendas. El aporte de Mandela va más allá de las fronteras de Sudáfrica. Yo creo que es un aporte a la humanidad de cómo se pueden resolver problemas a través del diálogo y la civilidad. Dicho eso, y quiero, cuando Mandela llega aquí, salida de la cárcel, y se habla de 29 años preso. Nosotros estábamos en ese momento también recibiendo a expresos políticos que habían estado 25, 30 años presos. Quiere decir que cuando nosotros nos hablaban del sufrimiento en las cárceles... En aquella época se decía que era el preso más famoso del mundo. Exactamente. Roberto Martín Pérez acababa de salir 29 años, Huber Matos acababa de salir 20 y pico de años, y pudiera seguir nombrando. Quiere decir de que lo que le impresionaba a la mayor parte del planeta, para nosotros era el pan nuestro de cada día, lidiar con presos. Y cuando Mandela llega, viene de Libia pasa a Cuba, de Cuba viene hacia Washington y de ahí viene hacia Miami. El dolor era tremendo, se le pide una... Además hay una fotografía muy gráfica en la que se le ve abrazando a Fidel Castro. Exactamente. Ahora, tenemos que entender de que Mandela, cuando empieza el proceso de liberación de Sudáfrica, tenía pocos aliados. Y cuando uno tiene pocos aliados y los aliados llegan, uno no le pregunta mucho. Claro. Nosotros los cubanos hemos tenido también alianzas que no deberíamos sentirnos absolutamente orgullosos de las alianzas que hemos tenido en el pasado. Sin embargo, la hemos tenido que aceptar en algunos momentos porque nos hemos sentido muy solos. Yo creo que hoy es el momento, sin lugar a duda, de reflexionar acerca de lo que sucedió en la década de los 90. Yo creo que, como señalaba la congresista, como comunidad hemos crecido muchísimo. ¿Nos debemos de sentir orgullosos de eso? No. No debemos de sentirnos orgullosos de lo que sucedió en la década de los 90, hay que entenderlo en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, hay que superarlo y hacerle llegar a la comunidad afroamericana y a todos aquellos amantes de la libertad, decirle qué orgullosos nos sentimos de que un hombre como ese haya habitado el planeta y haya podido resolver los problemas que resolvió. Congresista, yo le hablaba de lo que había ocurrido en el año 90, después en el 2013 con el exalcalde del condado de Miami-Dade, Alex Penelas, pero vamos un poco a la figura de Mandela. ¿Quién fue Mandela? Como estaba comentando Roberto, 27 o 29, no sé, años... 29 creo que fueron. 29 años en prisión, primer presidente negro en la historia de Sudáfrica, y como mencionábamos también condujo a una transición histórica, premio Nobel, algo también para destacar, y en aquel momento, como estábamos diciendo, era considerado el preso político más famoso del mundo. Ya para finalizar, aparte del tema de Cuba, esa fotografía con Fidel Castro, que es algo que a todos los cubanoamericanos de una u otra forma, cuando vemos eso, pues como nos hiere, nos duele, es un tema muy sensitivo para todos nosotros, pero desaparece Mandela, en el momento que desaparezca, ¿cuál es el legado? Bueno, sin duda, él es la persona que uno puede decir fue el líder de esta nueva nación, donde la discriminación racial ya es una parte terrible de la historia. Lamentamos mucho que él no usó nunca su liderazgo y la gran personalidad que tenía para ayudar a ese pueblo esclavizado de Cuba que también han sufrido tanto, y también, como Roberto ha destacado, hemos tenido unos presos que nadie los conoce. Nosotros los celebramos y en Washington se conocen y en Nueva York y en Los Ángeles, pero no son líderes internacionales reconocidos por estando como Nelson Mandela en Time Magazine y la revista de Newsweek y en todas las revistas, una persona súper conocido, mientras que nuestros presos políticos que han sufrido tanto afuera de nuestra comunidad no se conocen. Pero sin duda Nelson Mandela terminó con las leyes tan discriminatorias de apartheid, así que felicidades a Nelson Mandela, porque nadie le va a quitar esa tremenda victoria, pero también tuvo la ayuda de todo el mundo, todas las naciones que estaban boicoteando los viajes a Sudáfrica, cosa que no hemos podido conseguir nosotros con la discriminación contra los cubanos, el apartheid que sigue todavía, tienen los hoteles turísticos. Sí, pueden entrar los cubanos, pero ¿quién tiene dinero para un cuarto en un hotel cubano? Sí, y nunca hemos podido conseguir ese apoyo internacional
que Nelson Mandela pudo conseguir para su país. Así es. ¿Sabe lo que me estaba recordando ahora la congresista? Parece que ya no me escucha bien. Para terminar, para finalizar, recuerdo año 97, yo trabajaba con María Montoya, una colega muy querida, y recuerdo que María fue a las Bahamas y le hizo una de esas entrevistas que se le hace un poco de paracaidistas a Fidel Castro, que en aquel momento, ¿no? Cuando se le preguntaba algo, y él estaba hablando precisamente del apartheid, estaba hablando en Bahamas, del tema del racismo, de los negros, y ella se para y le pregunta en aquel momento, ¿cómo usted habla de un apartheid en África cuando usted tiene un apartheid dentro de los propios cubanos en Cuba, que yo lo incendió? No sé si recuerdas aquel detalle. Ya una última reflexión sobre el tema, Roberto. Mira, yo creo que Fidel consiguió de Mandela algunas declaraciones como esta, que estoy seguro que, pero de ahí no consiguió mucho más. Yo creo que Fidel Castro hubiera querido que Sudáfrica hubiera terminado siendo para el castrismo lo que que después terminó siendo Chávez. Tenemos que recordar hoy al hombre grande, tenemos que recordar hoy a punto de morir, una de las figuras cimeras del siglo XX, un hombre que creó una nación donde solamente había tribus, que nos enseñó que a través del diálogo y la convivencia se pueden resolver los problemas, logró unir diferentes tribus que básicamente habían estado en guerra desde el siglo XV y XVI, y logró dentro de ese marco también incluir a los blancos, que habían sido los opresores de ellos durante también cientos de años. Yo creo que esto es un brindis a la vida, lo que él nos dio, y debemos celebrar la vida de un hombre y recordarlo e imitarlo. Roberto, un placer a ti. tenerte aquí en el programa. Un placer. Muchísimas gracias también a la congresista Eliana Ros-Lehtinen desde Nueva York. Bueno, cariños a todos. Gracias, un abrazo. Cariño. Vamos a la pausa, al regreso vamos a hablar de qué, vamos a hablar de la propina aquí en los Estados Unidos y lo vamos a ver desde distintos ángulos, el del cliente, el de los camareros y hasta también, por supuesto, el de los dueños de negocio. Y más adelante anuncian que Miami se va a convertir en la verdadera Atlántida del mundo. Volvemos con la información.